Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy, como habrán visto por el título, tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba y que está sacudiendo el mundo del entretenimiento turco y más allá. Estamos hablando, por supuesto, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. Esa pareja que nos conquistó a tantos con su química en pantalla y que mantuvo nuestras esperanzas de relación romántica vivas durante tanto tiempo. Tenemos novedades y son del tipo que hacen que todo el mundo hable. Prepárense porque vamos a desgranar esta historia al detalle. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones y especulaciones, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, especialmente cuando hay noticias tan jugosas como esta. Estamos aquí para traerles lo último y lo más comentado, y esta vez, la bomba es grande. Así que, ¿qué ha pasado exactamente con Hande y Kerem? El título ya nos da una pista: 21 de noviembre de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. La fecha es clara, el impacto es innegable. Pero, ¿qué tipo de noticia es? ¿Se trata de un reencuentro romántico inesperado? ¿Quizás un nuevo proyecto juntos que ha dejado a todos boquiabiertos? ¿O algo completamente diferente que ha tomado por sorpresa a sus millones de seguidores? La verdad es que a raíz de este titular, se han desatado una cantidad enorme de rumores, especulaciones y, por supuesto, esperanzas y decepciones entre sus fans. Vamos a empezar por el principio. Hande Erçel, una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, conocida por su belleza deslumbrante y su talento indiscutible, ha estado en el ojo del huracán mediático durante años. Su relación, o supuesta relación, con Kerem Bürsin fue uno de los temas más comentados durante mucho tiempo. Su química en Senkalkam traspasó la pantalla, y los fans soñaban con que su amor fuera tan real fuera de las cámaras como lo era dentro. Pasaron por altibajos rumores de rupturas, reconciliaciones, y la incertidumbre rodeaba constantemente su vínculo. Al final parece que sus caminos se separaron en el ámbito romántico, pero siempre mantuvieron un respeto mutuo y una amistad, al menos públicamente, lo cual ya era algo para celebrar para sus seguidores que los querían ver felices de una forma u otra. Kerem Bürsin, por su parte, es otro de los grandes nombres de la actuación turca, conocido por su carisma, su energía y su capacidad para cautivar a la audiencia. Su asociación con Hande en aquella exitosa serie catapultó a ambos a nuevas alturas de popularidad, y la conexión que crearon con el público fue algo realmente especial. La expectación por verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en un nuevo proyecto, siempre ha estado presente. Ahora, volvamos al 21 de noviembre de 2025. Este titular es deliberadamente vago, ¿verdad? Y es precisamente esa vaguedad la que ha generado tanta especulación. Cuando se lanzó esta noticia, o al menos el titular que la anunciaba, las redes sociales explotaron. Los fans más acérrimos de la pareja se dividieron en dos grandes bandos, los que esperaban un anuncio de reconciliación romántica y los que deseaban un nuevo proyecto profesional juntos. ¿Y si era algo que ninguno de los dos esperaba, algo que los obligaba a interactuar de una manera inesperada? Analicemos las posibilidades. Primero, la más deseada por muchos, una reconciliación romántica. Imaginen el revuelo. Después de un tiempo separados, de haber seguido caminos individuales en sus carreras y vidas personales, ¿podrían haber decidido darse una segunda oportunidad? La química entre ellos era innegable, y muchos fans creían que simplemente estaban destinados a estar juntos. Si este fuera el caso, el anuncio habría sido, sin duda, una de las noticias románticas del año. Las redes sociales se habrían inundado de mensajes de felicitación, fotos nostálgicas y celebraciones virtuales. Sería el cuento de hadas que muchos esperaban. Pero, ¿fue así de simple? Otra posibilidad, igualmente emocionante para muchos en la industria y para los amantes del buen cine y la televisión, es un nuevo proyecto profesional juntos. ¿Una nueva serie? ¿Una película? ¿Quizás un documental conjunto? Después del éxito rotundo de Senkalkam, sería natural que los productores y directores quisieran capitalizar esa química. Que anunciaran un proyecto nuevo para el 21 de noviembre de 2025 podría haber sido una estrategia de marketing brillante.
Imaginen verlos nuevamente interactuando con guiones nuevos y personajes diferentes, pero manteniendo esa chispa que los hizo tan populares. Esto habría sido una noticia fantástica para la industria, generando mucho interés y altas expectativas de audiencia. Pero, ¿y si la noticia fuera algo o completamente inesperado, algo que los obligara a unirse por una causa común o por una circunstancia ajena a sus deseos románticos o profesionales? Podría ser un evento benéfico al que ambos decidieran unirse, o quizás una iniciativa social importante que los tuviera como portavoces. O incluso algo más personal, un evento familiar importante que los llevara a estar juntos. La verdad es que el titular dice sorprende a todos, lo que sugiere que no era algo que se estuviera planeando o anticipando de forma obvia. Ahora, hagamos un poco de retrospectiva. Si recordamos ese periodo alrededor del 21 de noviembre de 2025, o justo después, ¿qué sucedió realmente? Porque la verdad es que la frase la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos es muy potente. ¿Llegó a haber algún tipo de anuncio oficial? Las redes sociales y los medios de comunicación turcos suelen ser muy rápidos para cubrir este tipo de eventos. Si no hubo una noticia oficial, entonces este titular podría haber sido el inicio de una ola de especulación que quizás no se resolvió de la manera que se esperaba. Por ejemplo, ¿podría ser que el titular se refiriera a un rumor que luego se desmintió? A veces en el mundo del espectáculo los titulares sensacionalistas son solo eso, sensacionalistas diseñados para generar clics y atención, pero sin una base sólida. Si este fue el caso, la sorpresa sería la forma en que la noticia se difundió y la posterior decepción al descubrir que no era tan impactante como se prometía. Otra perspectiva interesante es considerar el impacto cultural de Hande y Kerem. Son más que solo actores, son iconos para una generación. Su vida personal, sus relaciones, sus éxitos, todo es analizado y comentado por millones de personas. Por lo tanto, cualquier noticia, por pequeña que sea, que los involucre, tiene el potencial de volverse viral. El 21 de noviembre de 2025 pudo haber sido la fecha en que se filtró una foto casual, un comentario en redes sociales, o incluso una declaración de alguien cercano a ellos, que desató esta ola de especulaciones. Piensen en la cantidad de cuentas de fans dedicadas a ellos, los foros de discusión, los grupos en redes sociales. Estos espacios son caldo de cultivo para teorías, análisis y, por supuesto, noticias no confirmadas. Es posible que este titular haya surgido de una de estas fuentes, alimentado por el deseo de los fans de verlos juntos de nuevo, ya sea románticamente o profesionalmente. Ahora, seamos honestos. En el mundo del entretenimiento, la línea entre la realidad y la especulación es a menudo muy delgada. Y las fechas específicas como el 21 de noviembre de 2025 añaden un elemento de misterio. ¿Por qué esa fecha en particular? ¿Hubo algún evento programado que coincidiera con esa fecha? ¿Fue el aniversario de algo importante para ellos? Una posibilidad a considerar es que la noticia no fuera directamente sobre ellos, sino que involucrara a alguien cercano, y la conexión con Hande y Kerem hiciera la noticia impactante. Por ejemplo, si un excompañero de reparto o un amigo en común anunciara algo importante en sus vidas. También es posible que la noticia impactante fuera algo que para ellos representara un gran paso o un cambio significativo en sus vidas, y que al ser figuras públicas se convirtiera en noticia para el mundo. Podría ser un nuevo emprendimiento, una mudanza a otro país, o incluso un cambio radical en su imagen pública. Considerando todo esto, es importante recordar que los medios y las redes sociales a menudo magnifican los eventos. Una pequeña interacción, una foto compartida, un like estratégico, todo puede ser interpretado como una señal de algo mucho más grande. Y cuando se trata de Hande y Kerem, esa tendencia se multiplica. Si volvemos al titular, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos, la clave está en la palabra sorprende. Esto implica que fue algo imprevisto, algo que rompió con las expectativas. Si ya se esperaba que volvieran a trabajar juntos, no sería tan sorprendente. Si se rumoreaba una reconciliación, tampoco lo sería tanto. La sorpresa sugiere una desviación de las narrativas preexistentes. Ahora, para quienes llegaron hasta aquí y se preguntan cuál fue la resolución de esta noticia impactante, la realidad es que a veces el misterio es parte del atractivo. Si la noticia fue de hecho tan fugaz o tan ambigua que no se convirtió en un tema de discusión a largo plazo, entonces este titular sirve como un recordatorio de la constante expectación que rodea a estas dos estrellas.
Imaginen estar en ese momento, el 21 de noviembre de 2025. El mundo de las redes sociales, los titulares de las noticias de entretenimiento, todos hablando de Hande y Kerem. La anticipación, la especulación, los deseos, las esperanzas. Y luego quizás la noticia se revela y es algo que, aunque importante para ellos, no cumple las expectativas más descabelladas de los fans. O quizás simplemente fue un momento de intensidad mediática que pasó tan rápido como llegó. En resumen, el titular 21 de noviembre de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos, nos presenta un escenario de gran expectación y misterio. Nos invita a reflexionar sobre el poder de las celebridades, la forma en que sus vidas se convierten en parte del entretenimiento global, y la voracidad con la que los fans y los medios buscan novedades. Ya sea una reconciliación romántica, un nuevo proyecto profesional, o algo completamente inesperado, la sola mención de Hande y Kerem en una fecha tan específica y con un calificativo tan potente como impactante, es suficiente para generar un torbellino de reacciones. La verdadera noticia impactante podría haber sido la propia especulación que generó, la oleada de esperanza y emoción que provocó entre sus seguidores. Y bueno, después de todo este análisis y especulación, creo que hemos tocado varios puntos importantes. Hemos recordado la historia de Hande y Kerem, la química que cautivó a tantos, y las esperanzas que se tejieron alrededor de su relación. Hemos explorado las diferentes posibilidades que este titular podría haber implicado, desde un reencuentro romántico hasta un nuevo proyecto profesional, pasando por escenarios más inesperados. Hemos considerado el papel de las redes sociales y los medios en la creación y amplificación de estas noticias, y cómo la ambigüedad del titular fue precisamente lo que generó tanta intriga. Así que, para concluir, aunque no tengamos la respuesta definitiva sobre cuál fue exactamente esa impactante noticia del 21 de noviembre de 2025, lo que sí queda claro es que Hande Erçel y Kerem Bürsin siguen siendo figuras centrales en el mundo del entretenimiento, capaces de generar expectación y conversación con solo sus nombres. La verdadera magia de estos titulares reside en la imaginación que despiertan en nosotros, los espectadores. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan disfrutado de este viaje especulativo y, sobre todo, que les haya parecido interesante. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue esa noticia? ¿Tenían alguna expectativa en particular para esa fecha? Déjenme sus teorías y opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo noticias de este tipo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos que también sean fans de Hande y Kerem, o simplemente de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y noticias. Hasta pronto.